buenas tardes, señoras y señores periodistas. Como cada miércoles, rendimos cuentas de las decisiones que adoptamos en el Consejo de Ministros. Como todas y todos saben, ya hemos recibido el primer millón de vacunas y estamos negociando la adquisición de muchas vacunas más para poder atender las necesidades que tiene nuestro país. Por esto, queremos decirle que no permitiremos que este proceso se empañe por ninguna razón. Como todo el país, compartimos la indignación y rechazamos lo que se ha descubierto en los últimos días en relación al uso irregular de vacunas experimentales. Por ello, antes de entrar y compartir con ustedes los puntos tratados en el Consejo de Ministros, quiero tomarme un breve tiempo para informarles sobre las acciones adoptadas inmediatamente al respecto. Estas acciones han sido adoptadas bajo el liderazgo del presidente Francisco Sagasti. En primer lugar, solicitamos tanto a las universidades de Cayetano Heredia como de San Marcos que nos informen respecto de la lista de voluntarios y la gestión de las vacunas experimentales el día 12 de enero, es decir, el día viernes. Ambas universidades nos contestaron que la información sería suministrada al Instituto Nacional de Salud. Por otro lado, desde la Presidencia del Consejo de Ministros solicitamos las declaraciones juradas de los funcionarios de cada sector a fin de conocer quiénes estaban involucrados en este proceso de vacunación irregular. El 14 de febrero conocimos que de 16 funcionarios vacunados, 8 eran del Ministerio de Salud y 8 de Relaciones Exteriores. Todos ellos ya no forman parte del equipo de gobierno. Toda la información recibida ha sido enviada a las entidades competentes, es decir, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General del Estado y al Congreso de la República. Toda la información de la que disponemos la hemos remitido el día lunes antes de terminar el día. Asimismo, esta información ha sido derivada a la comisión investigadora que ha sido creada por el Ministerio de Salud y que fue instalada hace un par de días. Luego de identificar, porque ustedes conocen las listas, luego de analizar estas listas e identificar algunas líneas duplicadas y algunos nombres repetidos, hemos concluido que del total de personas vacunadas fuera de los ensayos clínicos, alrededor de un 25% al momento de recibir las vacunas eran funcionarios públicos. Actualmente ninguno de ellos forma parte del staff del gobierno. En la lista también se identificó que había 2 exfuncionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros que fueron vacunados. Uno de ellos fue destacado por Cancillería en el año 2018 y el segundo fue designado por la gestión del ex presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos. Ninguno de estos 2 funcionarios fue contratado por mi gestión y actualmente ninguno de ellos trabaja en la presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente, se ha dispuesto que ninguna persona que ha sido parte de esta vacunación irregular podrá ser miembro del directorio de alguna entidad pública. Ya se ha iniciado el proceso de separación de aquellas personas que están involucrados y que formaban parte de algún directorio. Quiero reiterar que los malos funcionarios no pueden manchar la labor que realizan más de 1.400.000 servidores públicos en nuestro país.
Informaremos de los resultados a los que arriban las investigaciones de la comisión formada en el Ministerio de Salud y que seguimos indagando a nivel de los diversos ministerios, porque como ha sido característica y es característica del gobierno de transición liderado por el presidente Sagasti, no vamos a parar hasta que se conozca la verdad. Bueno, esto es en relación a las medidas que hemos venido adoptando sobre este tema tan desagradable y realmente tan duro para nuestro país. En relación a la aplicación y distribución de las vacunas, el proceso de vacunación no se ha detenido. Esto es muy importante de reforzarlo porque a la fecha hemos logrado ya la aplicación de la primera dosis en más de 110.000 profesionales que se encuentran en la primera línea de atención. Recordemos que el primer grupo de personas que van a recibir las vacunas y que están recibiendo las vacunas son precisamente los profesionales, el cuerpo del sector salud. Igualmente, han transcurrido 3 días o 4 días desde el día en que llegó el segundo lote de vacunas. Se ha iniciado el proceso de distribución para su posterior aplicación en todo el territorio nacional. Hoy día ya se han enviado las dosis necesarias, por ejemplo, a los departamentos de Junín, Huancavelica, y se están distribuyendo también los lotes correspondientes a los departamentos de Tumbes y en Lima. En el Consejo de Ministros hemos aprobado las siguientes normas que es importante que compartamos con ustedes. Primero, a través de un decreto de urgencia hemos adoptado medidas extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los recursos humanos en salud como respuesta ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Se encuentra conmigo el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, quien va a ampliar esta información. Asimismo, hemos adoptado el decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el reinicio progresivo del servicio educativo presencial y semipresencial para el año 2021. La idea es que se reinicie este servicio educativo de manera segura, gradual y flexible en todas las instituciones públicas. Para mayores precisiones al respecto, se encuentra conmigo también esta tarde el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca. A solicitud de los gobiernos regionales de Lambayeque y Amazonas y en coordinación con INDECI, hemos aprobado una prórroga de la declaratoria de emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y las juntas altas y bajas del distrito de Pacora en la provincia de Lambayeque por el impacto de daños ante la contaminación del agua para consumo humano. Asimismo, la declaratoria de emergencia en el distrito de Nieva de la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales. Con el establecimiento de estas medidas, las autoridades regionales y locales recibirán apoyo complementario desde los sectores de salud, desarrollo agrario y riego, saneamiento, energía y transportes. En medio de la emergencia sanitaria que experimentamos, es indudable que las tecnologías digitales cumplen un rol fundamental. Un rol indispensable para hacer frente a la pandemia, para impulsar la reactivación económica y el bienestar de la ciudadanía. En este marco, el día de hoy, hemos aprobado el reglamento de la Ley del Gobierno Digital y el uso de las tecnologías digitales en el procedimiento administrativo electrónico. Esto tiene por objeto mejorar el servicio a la ciudadanía en términos de que se va a contar con plataformas transversales de información para los ciudadanos, vamos a tener casillas únicas electrónicas, mesa de partes digital única y la plataforma nacional del gobierno digital, entre otras
medidas. Igualmente, en Consejo de Ministros se ha reportado la creación de 2 comisiones de suma importancia en materia de ciencia y tecnología. La primera, la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que realizará el seguimiento y fiscalización al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación y brindar orientaciones que sirvan para la toma de decisiones de los agentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. También creamos la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asesorará a la Comisión Multisectorial y al CONCITEC para identificar y proponer acciones de política, iniciativas e intervenciones para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Estas son algunas de las normas más relevantes que hemos aprobado el día de hoy en el Consejo de Ministros, y para referirse a los temas vinculados al sector salud, cedo la palabra al Ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte. Gracias. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Efectivamente, la reunión del Consejo de Ministros hoy día ha tomado acuerdos muy importantes en lo referente al sector salud. Como ya mencionó la señora Premier, se ha aprobado un decreto de urgencia que va a compensar a los trabajadores en aspectos muy importantes. Ya anteriormente, desde el año pasado, se había aprobado lo que se llama una bonificación extraordinaria para el personal por trabajar en las condiciones de riesgo frente a la pandemia. Por restricciones económicas no se pudo cumplir en los últimos meses y ahora se está autorizando ese cumplimiento y por lo tanto se está cubriendo algo que era una demanda justa de todos los trabajadores. En segundo lugar, se está haciendo una cosa similar respecto a lo que se llama servicios complementarios. Servicios complementarios es la posibilidad que los trabajadores luego de sus horas normales puedan seguir trabajando y tener para eso una bonificación, es decir, un pago adicional, lo que significaría un ingreso muy importante. Tanto en los servicios complementarios segundo y tercer nivel, y ahora se incorpora también el primer nivel que inicialmente no estaba incorporado, así como no solo para el personal profesional, sino también para el personal técnico y auxiliar, que con toda justicia está en el mismo riesgo y por lo tanto se está incorporando al personal técnico y auxiliar tanto del primero, segundo y tercer nivel. Y finalmente se está también financiando algo que los trabajadores reclamaban, porque frente a la pandemia muchos de ellos han tenido que desplazarse a cumplir funciones fuera de su sitio de residencia y por lo tanto se está reconociendo los gastos de traslado e instalación en los sitios a donde están yendo a trabajar. Esto, que era un conjunto de demandas y reivindicaciones, con este decreto de urgencia quedan resueltos y eso va a permitir sin duda ampliar la capacidad de acción para atender. Quiero, aparte de eso, nomás reforzar algo que ya señaló la doctora Violeta Bermúdez, Premier, en el sentido que ya se están desplazando a las regiones, hoy empezaron los vuelos y van a continuar el día de mañana, de las vacunas, de estas 700.000 vacunas que llegaron y que están llegando y empezando a aplicar. Además, los diferentes ministros vamos a acompañar ese proceso en los próximos días y estaremos viajando para supervisar la aplicación y culminación de la primera prioridad dentro de la primera prioridad, la señalada, que son todos los trabajadores del sector salud y por lo tanto estaremos anunciando este tipo de acciones.
quiero finalmente remarcar un aspecto muy importante en el tema del oxígeno, donde hay un plan que se anunciará próximamente con mayores detalles, pero quiero señalar que el día de ayer se recepcionó y ya está en funcionamiento en el Hospital Loaiza, un hospital emblemático del sector público en Lima, la instalación de 2 plantas de oxígeno de 20 metros cúbicos por hora para abastecer oxígeno permanente, porque está instalado con conexiones directas a las camas correspondientes, porque se han ampliado los servicios de hospitalización para atender personal COVID que requiere emergencia, para evitar que tengan que ir a UCI, 40 camas más que van a ser abastecidas con oxígeno por estas 2 plantas. Esto es parte de las acciones que se vienen desarrollando y luego anunciaremos otras más. Muchas gracias. A continuación, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ampliará lo relativo a la información en materia educativa. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos, con todas. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el gran objetivo en el Perú, pero como sucede en la mayoría de los países en la región y en el mundo, es el retorno a clases presenciales en tanto las condiciones epidemiológicas así lo permitan. De hecho, cuando uno mira la situación de la mayoría de los países que ya tienen sistemas educativos fuera de las vacaciones, es decir, que ya están yendo a clases, de hecho la prioridad está siendo que éstas sean presenciales, por múltiples razones que, como he explicado, tienen que ver con tener un énfasis en los aprendizajes, evitar cuestiones de inequidad y de interrupción de estudios, por supuesto tener espacios seguros para que se reconozca lo que ya sabemos, que las escuelas son espacios seguros para los niños, para las niñas. Este proceso que hemos llamado un retorno del año escolar seguro, flexible, gradual y voluntario, tiene una estrategia muy interesante para el sector educación que incluye un conjunto de decisiones intersectoriales e intergubernamentales. Las comisiones que nos ayudan a tomar las decisiones para tener identificados los distritos en donde se pueden abrir algunas escuelas está conformada por muchos de los sectores, entre los que se destaca, por supuesto, el MINSA, pero también el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Pero además es intergubernamental porque las decisiones son tomadas no solo a nivel nacional, sino también a nivel de gobiernos regionales y a nivel de las propias comunidades educativas con los padres de las familias y los docentes. En ese sentido, hoy hemos aprobado, como lo mencionaba la Premier, un decreto de urgencia que nos permite, entre otras cosas, destacar 2 elementos que creo son muy importantes para esta idea de ir diseñando e implementando el retorno al sistema escolar. La primera es la transferencia a gobiernos regionales para tener la atención a 15.000 escuelas para la instalación de lavamanos dentro del programa de mantenimiento escolar. Esto es alrededor de 38 millones de soles destinados para ello. Además, la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales para estudiantes y docentes de casi 96 millones de soles. Con esto vamos como preparándonos para que efectivamente, dado el caso y dadas las condiciones, ojalá todos podamos volver a clases, que es lo que queremos. El segundo punto tiene que ver con un comentario y una declaración del ministro Ugarte, que, como ustedes bien saben, ayer anunció la incorporación de los docentes en las prioridades de la vacunación. Efectivamente, desde el Ministerio de Educación estuvimos haciendo las gestiones desde hace algunas semanas para que esto suceda. Hemos tenido toda la receptividad de parte del ministro Ugarte y efectivamente, como sucede en muchos países de la región, en donde ya se han tomado algunas decisiones parecidas, como en Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay o España,
El cuerpo de docentes y el personal de las instituciones educativas, de las escuelas, sigue siendo un personal prioritario. Esto está sujeto a dos procesos. Uno primero que tiene que ver con el proceso de cómo se elaboran esas listas, que tiene un control concurrente con la Contraloría General de la República. Estamos en un momento en el que se está revisando estas prioridades y entonces hay que respetar los procedimientos para poder hacerlo. Y lo segundo y más importante es que tiene que ver con el cronograma de la llegada de las vacunas, ¿no es cierto? Porque como saben, todas las vacunas van llegando por paquetes de dosis, y sobre la base de esos nuevos cronogramas y esos cronogramas ajustados vamos a poder tener fechas exactas de cómo sería. Las buenas noticias son que muchos gobiernos regionales, ayer que tuvimos el encuentro de gores ejecutivos, han manifestado su disposición a priorizar aquello que creemos es indispensable para la vuelta a clases, insisto, si las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Y es tratar de priorizar aquellos grupos de estudiantes a los que les fue mucho más difícil tener una educación incluso virtual el año pasado. Y con eso acabo, son estos grupos que tienen que ver con los estudiantes de zonas rurales, con aquellos estudiantes que están en los primeros años, los más chiquitos, en inicial, primer y segundo grado, aquello que en el campo de educación llamamos las transiciones, es decir, sexto de primaria o quinto de secundaria. El año pasado los chicos en quinto de secundaria la pasaron muy complicado en su último año de escuela, pero además a esto estamos sumando todos los estudiantes que tenemos en el país que tienen discapacidades severas o multidiscapacidades que estudian en centros de educación básica especial. Son una prioridad porque en estos CEBES, que es como los llamamos, reciben terapias y 2 años sin estas terapias sería muy duro para ellos. Respetando todas las medidas y los protocolos de seguridad y viendo cómo vamos avanzando, estos serían prioridades en una apertura. Finalmente, el 15 de marzo, como ya fue anunciado, empieza el año escolar de manera remota hasta el 15 de abril y durante ese periodo vamos a ir tomando las decisiones intersectorialmente e intergubernamentalmente para poder empezar a abrir las clases, ojalá y se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros, señora Premier.